Bienvenidos a Declarando su Gloria. Hoy tenemos el llamamiento de Pedro al ministerio y voy a hacer la lectura de Lucas 5, donde encontramos ese llamamiento. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y llevaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se parara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Sal a la parte más profunda y echa vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón dijo: «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo puedes, echaré las redes». Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, pues soy pescador, hombre pecador», porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Esta es una hermosa historia y memorable historia que relata ese llamamiento de Jesús a Simón Pedro para el ministerio, para ser su discípulo. Somos testigos de ese momento en el que Pedro decide de forma radical dejar su ocupación para convertirse, en palabras de Jesús, en un pescador de hombres. Esta historia nos recuerda la historia de Isaías, que al igual que Simón Pedro, recibe esa revelación de Dios que le abre los ojos y se ven como pecadores, como un pecador quebrantado e indigno. Isaías 6:5. En ambas historias, el llamado de Dios se responde con humildad. Se recibe al mismo tiempo un mensaje de paz y de gracia, y luego se les da la comisión para ser portavoces de ese mensaje. El texto en griego de Lucas es interesante y nos ayuda a entender diferentes aspectos de ese llamado. Cuando leemos el texto de una forma más amplia, es decir, tomamos estos versículos de Lucas 5, del 1 al 11, y lo vemos en el contexto, sabemos que, por ejemplo, Pedro ya había acogido a Jesús en su casa. Él vio a Jesús sanar a su suegra, Lucas 4:38. Además, Pedro tiene respeto por Jesús porque reconoce su poder y su autoridad. De hecho, lo llama en los primeros versículos cuando Jesús le pide que tire las redes, él lo llama maestro. Lo llama maestro. Y no maestro porque lo considere un buen pescador, porque de hecho él está reacio a seguir los consejos profesionales de pesca que le da Jesucristo. Pero Jesús hace un milagro aquí impactante que cambia la vida de Pedro. La red se rompe inclusive. Jesús se revela a Pedro y Pedro ve la necesidad de la gracia. Esta revelación transforma el corazón de Pedro y la expresa de una manera que Pedro cambia su manera de cómo se dirige a Jesucristo. En el principio o en los primeros versículos vemos que él le llama maestro, ese título de maestro, y después lo cambia por curios. Curios es un título también de respeto. Aquí muchas veces en nuestro país le decimos a muchas personas señor o señora, señor, sí señor, no señora, pero aquí en este caso es inclusive
más. Es un título de respeto, sí, pero es un título que demuestra inclusive un respeto mayor. Comunica quién es Jesús. Jesús es el Maestro divino y Señor. Él es el Señor. Es para mí importante en este momento preguntarles, ¿es Cristo su Señor? Si es, gloria a Dios. Actúe a la luz de esa verdad. Si no, ¿qué espera para aceptarlo como Señor y Salvador de sus vidas? No deje pasar este día sin aceptar a Cristo como su Señor. Y si es su Señor, actúe a la luz de esa realidad. Nos vemos mañana si Dios quiere.